Queremos abordar este tema por dos caminos. Uno, centrándonos en cifras que tenemos de nuestro país respecto a cuánto y cómo hemos avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres. Y queremos también abrir reflexiones personales respecto a cómo vivimos estos hechos siendo mujeres o incluso siendo hombres, pensando en dinámicas, ejercicios, y también vamos a ver algún vídeo que puede ayudarnos a comprender mejor cómo es esta realidad. Porque creemos que existe una distancia, un espejismo entre un discurso social que dice ya estamos en una plena igualdad y sin embargo una realidad que demuestra que falta mucho para conseguirla. De ahí viene el título y nos gustaría que generara reflexiones, debates o la construcción de una postura crítica. Para empezar, propongo que reflexionemos pensando en nuestra vida o en la vida de una persona conocida respecto a situaciones muy concretas. Entonces, en la diapositiva que vais a ver hay una serie de afirmaciones que invito a responder con un afirmativo, con una afirmación o con una negación. Y a partir de las respuestas que hagamos a todas esas afirmaciones, podremos abrir una reflexión que estará conectada a algo que invito a preguntarnos ahora antes de empezar. ¿Qué entendemos cada una por igualdad? O al contrario, ¿qué sería la desigualdad para nosotras? Démonos un minutito para pensarlo. Leamos todas las afirmaciones que propongo. Entonces, para hablar de este tema necesitamos, aunque sea muy brevemente, detenernos un momento en los conceptos de desigualdad o discriminación. Y eso nos obliga también a pensar las causas. Si hablamos de igualdad o desigualdad de género, tenemos que pensar que existe una diferencia entre hombres y mujeres. Esto es lo que llamamos el género. No voy a profundizar en ello, sí que invito a que veamos un pequeño vídeo para que entendamos cómo en nuestra sociedad hay una idea concreta de lo que se espera de los hombres y de lo que se espera de las mujeres, que a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, a lo largo de la educación, de la socialización, vamos adecuándonos a estas características, a estos rasgos, a estos roles, a estas funciones. Entonces el vídeo nos permite entender de qué manera, ya desde que somos muy pequeñitos, muy pequeñitas, tenemos en la cabeza una idea de las profesiones que son más adecuadas o en las que imaginamos a los hombres y las profesiones en las que imaginamos a las mujeres. This afternoon we're going to draw people doing different jobs, and the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks Oh, we're like. doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah!
They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. What does it look like? There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Yeah, it's much better than the kids' one. Got him. Hablamos de discriminación cuando en nuestra sociedad estas posiciones se jerarquizan, es decir, cuando creemos que hay unos roles, unas funciones que valen más que otras, cuando pensamos que hay unos trabajos que tienen más valor que otros o que nuestra sociedad reconoce más. Entonces, en esto vamos a centrarnos a lo largo de este rato, en nuestra sociedad, en nuestro país, cómo valoramos y reconocemos los empleos femeninos o masculinos o las ocupaciones femeninas y masculinas. Y a eso sumarle qué impacto tiene esto en nuestra vida. Entonces, siguiendo tanto la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como el Informe Sombra, vamos a centrarnos únicamente en dos áreas, porque realmente hablar de discriminación podríamos hablar de todas las esferas de la vida y estos informes abordan todas esas esferas, abordan la salud, abordan la educación, abordan la representación política, abordan la tensión entre lo que viven las mujeres rurales o lo que viven las mujeres en el contexto urbano. Y en todas esas áreas se dan diferencias y desigualdades que varían entre unos países y otros. Nosotros aquí nos vamos a centrar esencialmente en dos ámbitos que considero que están en el centro de nuestra vida y que a la vez están conectados con el resto de derechos, es decir, con nuestra calidad de vida, con el bienestar que vivimos como personas y como sociedad. Esas dos áreas son el área del empleo, el área del trabajo remunerado y el área de lo que se llama ahora de los cuidados, es decir, el área del trabajo que se hace principalmente en el hogar, aunque no solo. Y es importante saber que estas áreas, que este eje, es un eje en el cual se ha dividido, se ha diferenciado históricamente a las mujeres. Pensamos que eso era muy claro antes, la pregunta es si esto es tan claro ahora, por eso hablamos de un espejismo. Pero lo que sí tenemos claro es que históricamente se dijo, el hombre es quien está en el espacio público, el hombre es quien está fuera de casa, proveyendo materialmente a la casa, es decir, buscando recursos y la economía para sostener la familia, y la mujer es la que permanece en el hogar. Yo lanzo la pregunta, ¿cuánto de real es esto y qué implicaciones sigue teniendo a día de hoy? Y vuelvo a lo mismo, ¿y cómo nos afecta en nuestra vida concreta o cómo nos ha afectado a lo largo de nuestra vida? Entonces, propongo que empecemos por el ámbito del trabajo remunerado, por el ámbito del empleo. Me parece importante que tengamos en cuenta, además de la referencia sobre las cifras que he dado, que estamos hablando de una realidad previa al momento de la pandemia, previa al momento del confinamiento, de la crisis sanitaria y de la posterior crisis económica y social que vamos a tener que afrontar, y que estos datos probablemente evolucionen y probablemente esta brecha que vamos a observar, que perjudica a las mujeres, se profundice en lo que va a venir, porque las crisis normalmente afectan más a las mujeres por motivos que no me da tiempo a desarrollar. Pero me voy a centrar en los datos que oscilan como algunos son del 2016 a 2018, ¿vale? Entonces, para empezar, lo que quiero que tengamos en cuenta es que desde el 100%, como cifras, del 100% de la población activa en nuestro país, un 45% son mujeres. Es decir, partimos de del hecho de que trabajan menos porcentaje de mujeres en este país. Pero esto no es lo más dramático, o quizá no es donde las cifras son más sobresalientes o más llamativas. Donde empezamos a ver grandes diferencias es, para empezar, en relación con los salarios. Cuando pensamos en los salarios medios anuales de jornadas completas, lo que observamos es que en 2016 el salario de las mujeres era
el 77% del salario de los hombres. Es decir, los hombres ganaban casi un 25% más que las mujeres cuando trabajaban a tiempo completo. A esto viene a sumarse otro dato, y es que las personas que trabajan a tiempo parcial, es decir, las personas que no tienen jornadas laborales completas, son mayoritariamente mujeres. Un 75% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Y además de este 75% de mujeres, la mitad lo hacen involuntariamente. Es decir, más un 51%, es decir, un poquito más de la mitad de las mujeres que trabaja a tiempo parcial no lo ha elegido. Y vamos a ver después por qué. Porque tiene que responder a otras cosas que considera que son su responsabilidad, muchas veces el hogar, como vamos a ver, pero porque la sociedad le está diciendo que es su responsabilidad. Y a esto se suma otro dato, otro hecho de discriminación, que tiene que ver con el salario. Cuando comparamos los salarios, proporcionalmente obviamente, entre las jornadas completas y las jornadas parciales, el dato que tenemos es que el salario medio por hora en un tiempo parcial es el 61% del tiempo completo. Es decir, las mujeres ganan sistemáticamente menos por sus jornadas laborales y por cada hora de su trabajo. Entonces, si nos preguntamos, o frente a la pregunta que hacía antes, ¿qué entendemos por desigualdad? ¿Qué entendemos por discriminación? Este tipo de situaciones. Esto tiene que ver con discriminaciones principalmente salariales y laborales. Quiero presentar, para que podamos ver de una manera más visual estas cifras, la siguiente estadística. Como vemos, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, no puedo detenerme en la distribución que vemos porque realmente hay mucha información, pero lo que vemos a nuestra izquierda es una distribución por deciles, es decir, de 10% en 10%, desde las personas, desde el 10% de la población que menos cobra hasta el 10% de la población que más cobra. Solo vamos a detenerlos como la cifra más llamativa entre el 10% con menor salario y el 10% con mayor salario. En el 10% con menor salario encontramos un 75% de mujeres y un 25% de hombres. En el decil superior, es decir, en el 10% de la población que recibe mayores ingresos por su trabajo, por su empleo, tenemos un 64% de hombres y un 36% de mujeres. Entonces, estas son las cifras que nos siguen hablando que en el ámbito del empleo las mujeres siguen estando sistemáticamente discriminadas. Y estamos hablando de mujeres en general, estamos hablando de mujeres como si todas las mujeres fueran iguales, como si pudiéramos hablar de la mujer, ¿no? Como con un único perfil profesional, con una única trayectoria laboral, con una única procedencia o con un único sector comunitario al que pertenece, y esto no es así. Es decir, cuando hablamos de mujeres en condiciones de exclusión o en condiciones de vulnerabilidad, estas cifras aumentan enormemente. Cuando hablamos de mujeres que han afrontado violencias, cuando hablamos de mujeres migrantes, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, estas cifras se vuelven mucho más dramáticas. Y un ejemplo de ello son las condiciones que afrontan las trabajadoras del hogar, y esto es un tema muy importante en el que no puedo detenerme lamentablemente, pero que tenemos que reflexionar como sociedad la carencia sistemática de derechos laborales que afrontan las trabajadoras del hogar. Para empezar, porque no están incluidas en el Estatuto de Trabajadores, por ejemplo, para empezar porque muchas de ellas cumplen su trabajo informalmente, lo que hacen que reciban salarios míseros, o porque no pueden acceder a los mismos derechos como puede ser una pensión, como puede ser una baja laboral o como puede ser una cobertura en riesgos profesionales. Entonces, esto es una situación a la que tenemos que responder urgentemente. Y relacionado con esto, voy a dar solo una última cifra, que es que si pensamos en la cantidad de personas que tienen un salario inferior al salario mínimo, podemos recordar que el salario mínimo aumentó a 900 euros, alrededor de 900 euros en 2019, y esto ha sido un avance para las mujeres porque mayoritariamente son ellas o somos nosotras las que accedemos a estos salarios.
Pero solo una última cifra que nos sorprende la cantidad de gente que está cobrando salarios inferiores al mínimo en nuestro país, y es una realidad invisible la cantidad de pobreza que existe en nuestro territorio. Pero en la diferencia entre hombres y mujeres es muy importante tener en cuenta que hay un 7,8% de hombres que reciben un salario inferior al mínimo, y frente a ello hay un 17,8% de mujeres, un 10% más de mujeres que recibe un salario inferior al mínimo. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué seguimos en esta situación? ¿Por qué seguimos teniendo que afrontar estas cifras tan desiguales? ¿Cuáles son los motivos? Pues realmente los motivos son muchos por los que las mujeres seguimos afrontando obstáculos cotidianos para acceder a empleos justos, para acceder a salarios justos. Sigue habiendo un imaginario de mujer en el que se asume que tenemos unas cualidades y no otras. El asunto de la mujer como madre y la maternidad sigue siendo un obstáculo para nosotras a la hora de la empleabilidad o de reintegrarnos al mercado laboral después de haber sido madres. Esto merma nuestras oportunidades laborales y merma nuestras pensiones también cuando empezamos a cobrarlas. Y hay un hecho fundamental en el que vamos a pasar ahora, que es seguimos haciéndonos cargo del trabajo en el hogar. A pesar de que hemos dicho estamos en una sociedad igualitaria, seguimos asumiendo el trabajo en el hogar. Y a pensar que en nuestra cabeza pensamos que los hombres han integrado la esfera del hogar y se hacen cargo igualmente de las tareas, las cifras no nos lo demuestran, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, tenemos que hacer porque haya un equilibrio y que de igual manera que nosotras hemos accedido al afuera, hemos accedido al mercado laboral, los hombres entren real y efectivamente a asumir de manera igualitaria el trabajo adentro de los hogares. Quiero dar una última cifra que está a caballo entre estas dos realidades, entre la realidad del empleo fuera de casa, el trabajo fuera de casa, y la realidad del trabajo al interior de casa, que tiene que ver con un tránsito generacional. Es verdad que cuando hablamos o ponemos sobre la mesa este debate sobre el espejismo de la igualdad, sí, igualdad real, igualdad efectiva o discriminación y desigualdad actualmente, lo que nos confunde es que ha habido muchos cambios a lo largo de las últimas generaciones y que es cierto que la generación de las mujeres que ahora mismo están entre los 70 y los 90 años vivieron unas realidades radicalmente distintas, y es cierto que fueron mujeres que o bien permanecieron en los hogares o que o bien asumían trabajos afuera del hogar que no estaban remunerados, que estaban dentro del ámbito de la informalidad. Esto lo veíamos especialmente en dos esferas, en la esfera del mundo rural y en la esfera del empleo doméstico. Esto ha generado que actualmente haya una discriminación, una desigualdad brutal en la última cifra que voy a presentar en relación con cuantías y la única en relación con prestaciones, que son las pensiones. Entonces quiero que veamos esta estadística, esta diapositiva, que nos habla de las pensiones que reciben hombres y mujeres. Nuevamente la vamos a analizar muy por encima porque no tenemos tiempo para hacerlo de manera detallada y a profundidad. Pero vemos nuevamente que está dividido en deciles también o en franjas que van desde el mínimo, es decir, desde pensiones que son en un máximo de 600 euros hasta las pensiones máximas de 2.000 euros. Vemos, como antes, que abajo del todo son mayoría mujeres, es decir, que quienes ganan hasta 600 euros son en su gran mayoría mujeres, y que obviamente quienes están en la cifra máxima hasta 2.000 euros son en su enorme mayoría, casi triplican a las mujeres. Pero no es solo eso, es que podríamos partir en dos la diapositiva y darnos cuenta que prácticamente de los 900 euros a los 600 euros la mayoría son mujeres y que de los 900 euros hacia arriba las cuantías están asignadas mayoritariamente a los varones. Entonces, nuevamente estamos enfrentadas a cifras reales, a cifras concretas que nos hablan de una realidad de mujeres mayores, de mujeres que han trabajado
toda su vida, de mujeres que probablemente, si contabilizáramos el tiempo de horas que han trabajado dentro y fuera del hogar, probablemente habrán trabajado muchas más horas que sus compañeros y, sin embargo, reciben pensiones que en casos son la mitad de la que reciben ellos. Entonces, esto es esencial, asumirlo y tenerlo en cuenta como sociedad y, como decía, nos permite empezar a pensar y empezar a reflexionar respecto a cómo estamos entendiendo y cómo hemos entendido en nuestras sociedades esto que hemos llamado trabajo doméstico o que ahora se está hablando trabajo de cuidados. ¿Por qué como sociedad no le asignamos un valor material? ¿Por qué como sociedad no le asignamos un valor monetario y ni siquiera un valor social a ese trabajo que hemos hecho en las casas y que ha quedado invisibilizado y excluido? Y de ahí esa expresión que hemos conocido también de las pensiones no contributivas, como si ese trabajo en el hogar no fuera una contribución a la economía y una contribución a nuestras sociedades, cuando sin embargo es todo lo contrario. Bueno, y entonces, antes de que continuemos, también para poder hacer un pequeño respiro, poder asentar lo que estamos hablando y poder mover un poquito la atención, invito a que veamos el siguiente vídeo y a partir del mismo nos hagamos unas preguntas muy básicas que las voy a compartir ya. Lo primero que os invito a preguntaros es ¿en qué te hace pensar el vídeo? Lo siguiente es ¿qué consecuencias crees que tiene la situación que se ve en el vídeo para cada uno de los personajes? Lo siguiente es que nos podamos preguntar qué relación tiene lo que vemos en el vídeo con lo que estamos hablando. Entonces, ¿habría desigualdad en lo que estamos viendo en este vídeo? Así que os invito a verlo. Los trasplantes de órganos déjaselos a profesionales. Un sándwich. Calzoncillos. Una bola de bolos. Más calzoncillos. Hola, mam. Hola. Milhouse y yo vamos a ir al barranco. Nos ha soplado un chaval que allí hay un marciano muerto. Y yo me voy a improvisar blues con el cuarteto Pequeñas Niñas Blancas. ¿Vienes conmigo, papaíto? Ya sabes que me encantaría, pero hoy hay un concurso de bebedores de cerveza. ¿Vas a ganar? Hijo, es un evento deportivo. No se trata de ganar o de perder, sino de cuánto te puedes emborrachar. Claro. Me largo. ¿Y yo? Nos resultará difícil irnos si te quedas ahí. ¿No sabes empujar? Nadie va a ir a ninguna parte. Vamos a limpiar la casa de la cabeza a los pies. ¡Oh, no, Dios santo, no! Yo me piro. ¡Hombre! Ya habrás comprobado que escapar es imposible. Elegid cada uno una planta y venga, manos a la obra. Me pido el sótano. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Estoy cansado, tengo hambre. ¿No podríamos comprar otra casa? Oh, va, limpiar no tiene por qué ser pesado. Mira, trabaja con música. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Amén, Ernie. Bueno, entonces después de la reflexión, de la discusión que se puede haber generado a partir del vídeo, a partir de lo que ha abierto el debate o el tema en relación con las pensiones, lo que estamos posicionando aquí es el asunto del trabajo doméstico, el asunto de lo que llamamos ahora el trabajo de cuidados. Sabemos que históricamente, como hemos dicho antes, este trabajo ha recaído en nosotras. Y la pregunta es, ¿sigue recayendo? Y merece la pena que nos preguntemos antes de nada,
de qué estamos hablando, ¿no? Para saber concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo doméstico, a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo de cuidados. Pues pueden ser cosas como parir, lactar, cocinar, alimentar, dar afecto, escuchar a una persona que necesita desahogarse, cuidar a una persona enferma, cambiar un pañal, dar de comer a una madre o a una mujer anciana o a un hombre, llevar a un niño al colegio, hablar con la orientadora del colegio, ir al supermercado, coser una prenda de ropa, buscar ofertas en el supermercado, pasear con una persona que necesita estar tranquila, acompañar a un familiar al médico e incluso cultivar un huerto. Es decir, hay una cantidad ingente, enorme de tareas que están dentro de lo que llamamos trabajo de cuidados o trabajo reproductivo. Lo esencial de esto no es que tengamos claro a qué etiqueta nos referimos, lo esencial no es cómo se llama o cómo no se llama, lo esencial es entender que estamos cotidianamente haciendo cosas, cotidianamente asumiendo responsabilidades que tienen un enorme valor social, que tienen una enorme función económica y que esto no se ve. Es decir, si pensamos en esas mujeres de esa otra generación en la que pensábamos antes, sus maridos nunca hubieran podido llegar a su puesto de trabajo si no hubieran llegado alimentados, si no hubieran llegado con la ropa limpia, si no hubieran llegado con la estabilidad y el equilibrio emocional que da tener en casa a una persona que escucha y que provee de cuidados y de afectos. Esto es la economía real, esa que sucede en la vida. Entender que las personas, o los jóvenes, o los niños, no pueden salir al mundo de la fuera a funcionar normalmente si no hay una persona adentro o varias personas adentro sosteniendo esa vida. Y eso tiene un valor fundamental. Es lo que en esta crisis actual que estamos viviendo hemos empezado a llamar, por fin, trabajos esenciales. Y nos hemos dado cuenta que lo que es esencial no es invertir en bolsa, no es jugar al fútbol, es reponer un supermercado, es cuidar a una persona que está enferma o es acompañar a alguien en el duelo por la pérdida de un familiar cercano. Para mí, o como se entiende desde la teoría feminista o desde la teoría de género, es que la discriminación está en que estas funciones han sido invisibles para la sociedad. No se han visto, no se han pagado o se han pagado mal, como veíamos con las pensiones o como vemos con lo que sucede con el trabajo doméstico. Existe una discriminación cuando un trabajo que es esencial para la vida no tiene un lugar o no tiene un reconocimiento social, como sucede con este trabajo de cuidados, sin el cual el mundo se detiene, sin el cual el mundo no puede seguir, no puede continuar. Entonces, por eso decimos que el trabajo de cuidados o el trabajo doméstico, si lo podemos llamar así, es la función de reparar cotidianamente la vida. Es como si estuviéramos permanentemente remendando la vida, permanentemente permitiendo que la vida en sí misma pueda seguir. Y es esencial entender que es un trabajo que nunca para, que nunca finaliza, que nunca se detiene, y lo sabemos muy bien. ¿Quién trabaja más en Navidades? ¿Quién trabaja más en las vacaciones de verano? ¿Quién no deja de trabajar cuando supuestamente el empleo se detiene? Las mujeres. No hace falta tener, o no únicamente necesitamos de cifras, podemos pensar en nuestras experiencias personales, e invito a ello, ¿no? Que nuestra vida sea una referencia para pensar también esta idea de la igualdad o la desigualdad o de la discriminación. Sumado a ello, quiero también presentar cifras, porque las cifras nos permiten también entrar en debates, en discusiones con gente que no ha vivido estas realidades o que no la ha tenido que afrontar. Entonces, voy a presentar ahora un poquito, bastantes menos, y solo una estadística, que es la siguiente que vemos aquí. Entonces, lo que vemos es una estadística respecto a los motivos por los cuales tanto hombres como mujeres están inactivos, es decir, no están empleados. Y vemos a la izquierda nuevamente que se citan motivos por los cuales en la encuesta se dice que las personas están inactivas. Solo me voy a centrar en los dos que están en negrita y las cifras,
que nos dan la cifra superior, el título, el encabezado de la estadística, que es el 17% de las mujeres inactivas lo están por cuidados a familiares. Si vemos el desglosado, donde ponemos la inactividad debido a obligaciones familiares o personales, vemos la siguiente diferencia. Hay mujeres inactivas por este motivo, casi un 12%, frente a un 1,4% de hombres que están inactivos por obligaciones familiares. Es decir, nuevamente vemos que 10 veces más mujeres están inactivas por responder a responsabilidades familiares. A su vez, cuando vemos la cifra de las mujeres que están inactivas por cuidado de personas dependientes, sean niños, familiares o personas enfermas, vemos que la cifra es de un 4,5% para las mujeres y de un 0,5% para los hombres. Es decir, vemos que la diferencia es brutal, que mayoritariamente somos las mujeres las que renunciamos a un empleo remunerado para responder a responsabilidades en el hogar. Y lo complejo de esto, y es donde entendemos o donde decimos que efectivamente la discriminación tiene una causa estructural, tiene una causa política, tiene una causa histórica, es que muchas veces nosotras pensamos o hemos asumido que lo hacemos por compromiso familiar. También lo hacemos por compromiso con la sociedad y en el fondo lo hacemos porque lo hemos aprendido, porque como mujeres nos han enseñado que este es el lugar que nos corresponde y que esta es la tarea que debemos hacer también para sentirnos tranquilas con nosotras mismas y para responder a lo que la sociedad nos está demandando. Voy a compartir dos últimas cifras que son las siguientes. Una de ellas es que un 90% de las excedencias para cuidar a hijos las toman las mujeres. Un 90%. Y esto hace, como decíamos antes, que las pensiones de las mujeres sean un 36% inferior a la de los hombres. Es decir, el hecho de que tomemos excedencias para el cuidado del hogar hace que en las edades de especial vulnerabilidad, cuando somos adultas mayores, podamos tener cuantías menores de pensiones. Otra diferencia que es esencial es una diferencia en relación con el uso del tiempo. La cifra que tenemos del INE, del empleo del tiempo, es una cifra de 2010. Podemos actualizarla porque las cifras son similares y sería muy interesante investigar cómo ha sucedido esto a lo largo del confinamiento. La cifra que tenemos respecto al uso del tiempo es que las mujeres de media dedican al día 4 horas 29 minutos, frente a los hombres que dedican al día 2 horas 32 minutos. Entonces, una vez más, nos estamos sosteniendo en cifras para ver efectivamente que la igualdad es un espejismo. Hay una cita que voy a compartir también, que vamos a ver, que me gusta mucho porque representa de lo que estamos hablando. Es una cita de una economista feminista que de hecho está participando en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, hablando de este asunto que es fundamental de cara a lo que nos viene, que es Amaya Pérez Orozco. Y la cita es la siguiente, que la podemos leer ahí. Los trabajos masculinizados tienen mayor valor social cuanto mayor sea su valor económico. Cuanto más ganes, más importante eres, porque se hace por lucro. Los trabajos feminizados tienen mayor valor social cuanto menor sea su valor económico, porque se hacen por amor. Mejor madre eres cuanto más gratis lo hagas. Es decir, esta cifra demuestra muy bien el dilema al que estamos enfrentadas las mujeres en nuestro rol de género, en ese estereotipo como mujer. Es este dilema en el cual se ha soldado, se ha unido la responsabilidad del cuidado, del trabajo en el hogar con los afectos. Y esto se vuelve un dilema muy complejo porque aún sin ser reconocido, damos en permanencia, estamos en esa actividad de proveer al otro y de allí deriva nuestra identidad y nuestro lugar en la familia, sin que esto sea necesariamente reconocido social o materialmente. Este hecho, el hecho de que el sistema o a lo largo de nuestra educación o la cultura como tal nos haya contado, ¿no? O que nosotras mismas hayamos aprendido que este es un trabajo que se hace por amor, este es un trabajo que habla de mi compromiso con mi núcleo familiar, de mi compromiso al final conmigo misma, porque entendemos como mujeres que yo soy mi familia,
Pues tiene dos consecuencias. Por un lado, que permite que no sea visible todo el valor económico que tiene y cuánto aporta al mercado efectivamente. Y eso es muy útil. Es muy útil para la economía y para el mercado, porque si cuantificáramos, y no voy a dar esta cifra por no alargarme más, pero está cuantificado cuál es el valor del empleo de hogar, del trabajo de cuidados en España, y bueno, sí voy a dar la cifra, serían 16 millones de empleos, equivaldrían a 16 millones de empleos en una población de 49 millones de habitantes. Entonces, esta es la magnitud, un 15% del PIB, equivaldría si pudiéramos poner en valor monetario todo ese trabajo que hacemos las mujeres en el hogar. Entonces, este es uno de los motivos. Sirve para que la vida siga, el curso siga, sin redistribuir beneficios materiales. Y el hecho de que lo hagamos por amor también es un motivo por el que nos cueste tanto cambiarlo. Entonces, esta es una pregunta para mí fundamental. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad generar un cambio en estos patrones? Pues como hemos dicho, por un lado porque hay privilegios para un sector de la sociedad y por otro lado porque para nosotras internamente también es difícil porque lo hemos aprendido y porque cuando nos atrevemos a cambiarlo está la sociedad alrededor recordándonos que debemos volver a nuestro rol. Y esto, para que lo podamos entender de una manera más clara, pongo dos ejemplos muy básicos que me encuentro en el día a día del trabajo cuando estoy en grupos de mujeres o cuando lo veo en consulta. Por ejemplo, cuando las madres deciden salir por ahí en vez de estar en casa cuidando a niños que son muy pequeños, a niños bebés, reciben mucha presión de su contexto social. Reciben mucho castigo, mucha sanción, muy diferente a la que reciben hombres que son padres de niños muy pequeños. Respecto a la presión que nos generamos nosotras mismas para mantenernos en esta responsabilidad de los cuidados, pues pienso también en una mujer que a veces me decía que se sentía muy culpable cuando decía que no a su hija, cuando decía que no iba a cuidar a su nieto porque necesitaba tiempo para sí misma, porque sentía que ya no tenía energía suficiente para cuidar de su nieto, y ella misma decía, me cuesta mucho poner este límite, me cuesta mucho decir que no, porque nosotras mismas tenemos dentro esta responsabilidad, porque nosotras mismas nos decimos que a nosotras nos corresponde asumir esto más que a otras personas de la familia. Y esto tiene consecuencias, que es lo que quiero hablar para cerrar la charla. Hay un último motivo que para mí es importante que tengamos en mente porque va a agudizar la mirada respecto a lo que estamos pendientes en el día a día, y es la publicidad y los medios de comunicación. ¿Qué lugares seguimos teniendo las mujeres en la publicidad y los medios de comunicación? ¿Y qué impacto tiene esto a la hora de reproducir y de provocar las cifras de las que hemos estado hablando? Muy brevemente vamos a ver las siguientes imágenes. Esta primera, bueno, vemos muy claramente que corresponde a unas imágenes pues ya de una época muy pasada, de los 60 por ahí, ¿no? En el que está claro que situamos a la mujer dentro del hogar y el resto de la familia observando cómo está ella allí. Diríamos, bueno, no, esto está pasadísimo. Pues vamos a ver las siguientes imágenes. Esto es una publicidad de hace un año de una banca, de un banco, que de hecho fue demandada por la OCU o por Facua, y vemos cómo se publicita un préstamo de manera diferente. Vemos que la mujer lo que hace para hablar de su préstamo es responder a un mensaje diciendo: te invito a comer conmigo en mi cocina porque estoy estrenando cocina, porque el préstamo me ha servido para estrenar mi cocina. Y sin embargo, en el hombre lo que vemos es un intercambio de mensajes en el que él propone desplazarse hasta el lugar al que van en coche porque está estrenando su nuevo coche, es decir, el préstamo lo ha utilizado para comprarse un coche. Esto es un mensaje muy sutil, pero es un mensaje muy sutil en el que nos están diciendo hay un lugar diferente para el hombre y para la mujer en la sociedad. Y esto está en el origen y esto es una causa de las cifras de las que venimos hablando. Vamos a ver brevemente estas publicidades de juguetes. Entonces vemos allí, por un lado, una publicidad de Barbies en un contexto médico, sanitario,
todo vemos que predomina el rosa y bueno, pues vemos que efectivamente se sigue reproduciendo esta labor, esta tarea de cuidados, a pesar de que sea una tarea de cuidados más reconocida socialmente, aunque muy precarizada materialmente. Y al otro lado vemos unas imágenes de publicidad de muñecas, es un folleto, son imágenes de este año en las que vemos bebés y si nos fijamos en una de las imágenes vemos a una niña abrazando a ese bebé en la cuna. Entonces, esta es una manera mediante la cual la publicidad sigue reproduciendo ese lugar en el cual las mujeres somos responsables del cuidado y de la crianza. Vamos a ver una última, dos últimas. Una de ellas es una publicidad que fue muy sonada y de hecho que fue causa de la reivindicación feminista. Es una publicidad de unos grandes almacenes que nos habla de lo que es ser 100% madre. Esta idea de ser verdaderamente madre que está tan anclada y que nos genera tantos conflictos interiores, tantos conflictos internos a las mujeres y esto tiene mucho que ver con la salud mental y emocional que tenemos las mujeres. Entonces vemos dos imágenes de mujeres, en una de ellas vemos los siguientes mensajes: 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Implícitamente, ¿qué mensaje nos está dando esta publicidad? Que estamos aquí para darnos en cuerpo y alma, 97% entregada, 3% egoísmo. Es decir, no solo que si las mujeres pensamos en nosotras mismas somos egoístas y si eres madre esto no puede suceder y no puede ocurrir, sino que el 97% de lo que eres como madre y no sabemos si como mujer tiene que ser una entrega al otro. Y por supuesto, 0% quejas. Aquí hay un mensaje implícito en el cual se asume que las mujeres no tenemos una voz que permite reclamar, exigir o cuestionar lo que nos viene dado y lo que tenemos que afrontar en el día a día. Y lo mismo con el de al lado, 50% paciencia, 50% comprometida, 100% madre. Es decir, la calidad de una madre responde a ser paciente, es decir, aguantar y soportar lo que sucede en el contexto independientemente de lo que ella está sintiendo o necesitando. Y su otra mitad es compromiso. Volvemos a ver que de lo que se habla es de una relación permanentemente con el afuera y no de una relación consigo misma. Para ir cerrando este tema del cuidado, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es esa desproporción, esa deuda de cuidados o ese desbalance. Un desbalance de cuidados, primero, entre lo que doy hacia el afuera y lo que me doy a mí misma. Es decir, existe una desproporción entre cuánto yo cuido a los otros frente a cuánto yo me cuido a mí. Hay una diferencia. Y existe una desproporción entre lo que he dado a la gente que me rodea, lo que he dado a mi familia, lo que he dado a la sociedad y lo que recibo. Y esto es interesante que lo hagamos como reflexión personal en la posibilidad de cambiar internamente, de transformarnos también nosotras. Si yo pienso en mi vida, ¿cómo es ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, entre lo que he dado y lo que me han dado? ¿Y cómo podría compensar esto? Y sobre todo entre lo que le doy al otro y lo que me doy a mí misma. Es esencial que desde una perspectiva psicosocial, desde una perspectiva emocional, empecemos a abordar estos asuntos. Entonces, bueno, que no se nos olvide algo muy importante, la sociedad tiene una deuda de cuidados, podríamos incluso hablar de una deuda económica hacia las mujeres por todo lo que estamos hablando. Pasamos muy brevemente por esta última publicidad, simplemente que veamos una publicidad de un detergente que asocia el detergente al ser mujer y además al ser un tipo de mujer concreta. Vemos ahí estereotipos de mujeres muy claros, no nos vamos a detener. Y simplemente vamos cerrando, concluyendo que efectivamente lo que vemos es que existen formas, canales que hacen que las mujeres permanezcamos o sigamos asumiendo mayoritariamente o de una manera desproporcionada el trabajo en el hogar, el trabajo de cuidados frente a los varones, que esto tiene una repercusión en la esfera de lo laboral, que esto tiene una repercusión en cuántas horas podemos trabajar y cuánto se nos reconoce materialmente esas horas que trabajamos. Y a mí, para cerrar, me gustaría sumar una última cosa, que es, esto tiene una repercusión en nuestra salud
Esto tiene una repercusión en nuestra vida, porque el hecho de que trabajemos más horas en casa, el hecho de que nuestro trabajo afuera tenga un reconocimiento distinto, hace que tengamos otro tiempo libre, otra calidad del tiempo libre, que podamos establecer otro tipo de relaciones, otra calidad de las relaciones y otro tipo de relación con nosotras mismas, como decíamos antes, con nuestras propias necesidades, con nuestra propia salud. Y cuando en contextos o en charlas empezamos a hablar de salud de las mujeres dentro de un marco que también es un marco consensuado internacionalmente, lo que vemos es que el género es un factor de riesgo en la salud y es un factor de riesgo en la salud emocional y en la salud mental, porque todo de lo que hemos hablado afecta a nuestra autoestima, afecta a la imagen que tengo yo como mujer. Si la sociedad no reconoce el trabajo que yo hago, si la sociedad invisibiliza el trabajo que yo hago como mujer, es muy probable que yo reproduzca dentro de mí esa invisibilización. Es muy probable que yo misma no sea capaz de reconocer y de valorar lo que aporto al resto, porque no me lo han dicho, porque no me lo han enseñado y porque yo no he tenido el tiempo de reconocerlo. Y eso tiene una implicación en mi autoestima, en mi salud emocional. El hecho que las mujeres tengamos que renunciar a determinados proyectos vitales, que renunciar a determinados proyectos profesionales por todos los motivos de los que hemos hablado, tiene una repercusión en la autoestima, tiene una repercusión en la cualidad emocional que vivo cotidianamente en mi bienestar. Entonces, para mí es esencial que empecemos a reflexionar sobre esto, como el derecho al empleo, como el derecho a un equilibrio en el trabajo de cuidados implica un derecho a una salud igualitaria y a una salud equitativa entre hombres y mujeres, y que podamos empezar tanto desde las políticas públicas como desde el trabajo comunitario a poner en el centro estos asuntos para que efectivamente las mujeres tengamos una salud cada vez más robusta y cada vez mayor estabilidad. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Espero que la charla haya sido muy nutritiva, que haya sido suficientemente amena, suficientemente oxigenada para que alimente muchas reflexiones y muchos debates entre todas las personas que estéis aquí presentes.